¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con el corazón latiendo fuerte, sin razón aparente, sintiendo que algo o alguien te estaba llamando? ¿Y si esa interrupción en tu sueño no fuera una coincidencia? ¿Y si Dios mismo estuviera intentando hablar contigo mientras el mundo duerme? ¿Y si te dijera que ese despertar a las 3 a.m. no es un accidente, sino una señal divina? Un llamado sagrado que muy pocos comprenden y que podría estar revelándote un secreto espiritual que cambiará tu vida para siempre. ¿Seguirías durmiendo o despertarías espiritualmente? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es algo que se enseña en cualquier iglesia. Es algo que ha sido ocultado a muchos, no por maldad, sino por desconocimiento. Hay algo que el Espíritu Santo quiere decirte, y por eso tú estás aquí, viendo este mensaje ahora mismo. Cuando Dios te despierta a esa hora, no es el insomnio, no es ansiedad, no es casualidad, es un misterio del reino, un momento sagrado. Hay una razón por la cual, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, Dios elige despertar ciertas almas, porque en esa hora, el cielo se abre para aquellos que están dispuestos a escuchar. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si cada vez que ignoraste ese despertar, estabas cerrando la puerta a una respuesta, a una protección, o a una advertencia que podría haber cambiado el rumbo de tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas reportan sentir la presencia de Dios o del enemigo precisamente a las 3 a.m.? ¿Qué significa esa hora en el mundo espiritual? ¿Qué intenta revelarte el Señor cuando el mundo duerme, pero tu alma despierta? Durante los próximos minutos vamos a caminar juntos a través de 12 revelaciones bíblicas que te mostrarán por qué Dios despierta a algunas personas a esa hora exacta y cómo responder correctamente a ese llamado puede desbloquear bendiciones que llevan tiempo esperando por ti. Te voy a enseñar por qué esta hora está cargada de poder espiritual. Te voy a revelar lo que muchas personas han vivido en carne propia al obedecer esa llamada divina. Y te voy a mostrar cómo identificar si realmente es Dios quien te despierta, o si es el enemigo intentando interrumpir tu propósito. Pero hay algo más importante que cualquier enseñanza. Lo que descubrirás hoy podría significar la diferencia entre seguir viviendo espiritualmente dormido o finalmente despertar a tu llamado. Hay secretos que solo se revelan en la intimidad del silencio. Hay batallas que solo se ganan cuando todo el mundo está dormido. Y hay palabras que Dios solo pronuncia cuando tú decides escucharlas, aun cuando tus ojos aún quieren seguir cerrados. Así que te invito a quedarte hasta el final. Porque la penúltima enseñanza de este video, sí, esa penúltima, podría ser la clave que abra una puerta espiritual en tu vida que lleva mucho tiempo cerrada. Ahora, antes de comenzar con el estudio, quiero que hagas algo pequeño pero muy poderoso. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" para sellar tu compromiso con esta enseñanza y como un acto de fe que demuestra que estás listo para recibir lo que el Señor tiene preparado hoy. Y no olvides darle me gusta a este video. Hazlo como un acto de amor, porque al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar esta palabra a más personas que están necesitando una señal urgente de parte de Dios. Muchos están pidiendo una respuesta en oración, y tú puedes ser el instrumento que los conecte con ella. Gracias por ser parte de este canal, por creer, por compartir y por sostener este espacio que para muchos es su única iglesia digital. Miles de personas sin congregación, sin apoyo, sin comunidad, están usando estos videos como alimento espiritual. Y tú, al suscribirte, al comentar, al dar me gusta, te conviertes en parte de esta red de luz que Dios está usando para tocar corazones por todo el mundo.
Dios te despertó hoy, no solo en la carne, sino en el espíritu. Y si estás aquí, no es casualidad. Es porque hoy el cielo tiene algo que revelarte. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate. Comenzamos ahora este viaje con Dios. El llamado de Samuel en la madrugada. ¿Recuerdas al joven Samuel? Un niño que aún no conocía plenamente la voz de Dios, pero que fue despertado repetidas veces en medio de la noche. Esta historia, narrada en 1 Samuel 3, 1-10, no es solo un relato tierno sobre un niño en el templo. Es una de las más poderosas ilustraciones de cómo Dios elige las horas más silenciosas para hablar a quienes han sido apartados para algo grande. Samuel estaba dormido cerca del arca de Dios, y fue en la madrugada, cuando todo estaba en quietud, que el Señor lo llamó, no una ni dos, sino 3 veces. Samuel, sin comprender al principio, pensó que era Elí quien lo llamaba. Pero no era un hombre, era el Altísimo. ¿Cuántas veces te ha pasado algo parecido? Te despiertas, miras el reloj y son exactamente las 3 de la mañana. Te das vuelta, tratas de dormir, pero hay algo en tu espíritu que no te deja. Querido oyente, eso no es casualidad. Es el mismo patrón del llamado de Samuel. Dios te despierta porque quiere entrenar tu oído espiritual. Te está enseñando a reconocer su voz. Samuel no entendía, no sabía que era Dios, pero no por eso el Señor dejó de llamarlo. Al contrario, insistió, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Él no se cansa. Mira esta joya espiritual. Samuel estaba dormido cerca del arca. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Dios despierta a aquellos que han estado cerca de su presencia. Tú estás aquí viendo este video. Estás buscando su rostro. Estás en la cercanía del arca. Por eso te despierta. Muchos ignoran ese llamado. Lo atribuyen a una pesadilla, a un malestar físico, a preocupaciones. Pero Samuel no ignoró, y tú tampoco debes hacerlo. Cuando Elí le dijo qué hacer, Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa debe ser tu actitud cada vez que despiertes a las 3 a.m. No vuelvas a dormirte de inmediato. No abras el celular para distraerte. Abre tu espíritu. Dile al Señor: «Habla, que yo estoy aquí, estoy atento, estoy listo». Este primer tópico nos muestra algo esencial. Dios no busca hablar cuando estás rodeado de ruido. Él habla en el silencio. Él habla cuando los demás duermen. Y si tú estás despierto, es porque eres Samuel. Eres el escogido para oír lo que muchos no oyen. ¿Sabes qué hizo Dios después de que Samuel dijo «habla»? Le reveló cosas profundas. Le entregó una misión. Lo activó como profeta. Ese es el patrón. Primero Dios te despierta, luego entrena tu oído, y cuando estás listo, te revela tu propósito. ¿Estás sintiendo esto en tu alma? ¿Sientes que esa hora de la madrugada esconde algo más que simple insomnio? Quizás el Espíritu Santo te está preparando, como lo hizo con Samuel, para cosas que aún no puedes imaginar. Y lo que viene en el próximo bloque te va a mostrar lo que sucede en el mundo espiritual precisamente a esa hora, cuando los cielos se abren para unos y los enemigos se levantan contra otros. Las horas de mayor actividad espiritual. Cuando hablamos de ser despertados a las 3 a.m., muchos no saben que esta hora específica tiene un peso espiritual real. No es solo una coincidencia ni una ocurrencia biológica. Es una hora marcada en el mundo espiritual. Jesús mismo habló del poder de la noche. En Lucas 12:38 dijo: «Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera y los halla así, bienaventurados son aquellos siervos». La tercera vigilia, según el horario judío, abarca desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 a.m., es la última antes del amanecer. ¿Y qué representa eso?
Es el momento en que la oscuridad está en su punto más profundo, justo antes de que la luz despunte. Los demonios lo saben, los ángeles lo saben. Y Dios, en su sabiduría, ha usado este horario como una puerta espiritual para revelar cosas, liberar bendiciones o incluso permitir batallas. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y cuándo se mueven esas tinieblas? Durante la noche, durante la madrugada, y especialmente alrededor de las 3 a.m. A esa hora la mayoría duerme, pero hay un pequeño grupo, como tú, que se despierta. No por casualidad, sino por llamado, y Dios lo permite porque te quiere alerta, porque hay cosas que solo se pueden pelear en la madrugada. ¿Sabías que Jesús caminó sobre el mar en la cuarta vigilia? Mateo 14:25. Dice el texto: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no de día? Porque el momento más oscuro es también el momento más apto para mostrar su gloria. Dios se manifiesta en medio del caos, en la tormenta, en la noche, y no solo para mostrarte su poder, sino para capacitarte para la guerra espiritual. Cuando despiertas a las 3 a.m., tal vez estás sintiendo un peso en el pecho, o un pensamiento inquietante, o una ansiedad que no puedes explicar. Tal vez hay un ataque espiritual. Tal vez hay una batalla por tu casa, tu mente, tu futuro. Y tú no fuiste despertado para tener miedo. Fuiste despertado para interceder, para reprender, para declarar, para pelear. Muchos creyentes duermen, literalmente y espiritualmente, mientras el enemigo trabaja. Pero tú no. Tú eres de los que se despiertan. Tú eres de los que sienten en el espíritu lo que está pasando. Y eso es una señal de que el cielo te ha separado como un vigilante espiritual. Mira esto, en Isaías 62:6, Dios dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Guardas, vigías, personas que velan mientras otros descansan. Esa es tu función. Cuando Dios te despierta a las 3 a.m., te está poniendo como un vigía en tu familia, en tu casa, en tu ciudad. Es un llamado a no callar, a no dormir, a no ignorar lo que ocurre en lo invisible. Y aquí hay una verdad poderosa. Lo que tú haces en oración a esa hora tiene un eco eterno. Cada oración, cada lágrima, cada clamor está registrándose en el cielo como parte de una guerra santa. No te sientas extraño por estar despierto, siéntete elegido. Porque en el próximo bloque entenderás qué tipo de secretos y revelaciones están esperando ser descubiertos exclusivamente por aquellos que atienden este llamado en la madrugada. Cuando Dios susurra en el silencio, hay momentos en la vida espiritual que no están marcados por el estruendo, sino por el susurro, por la voz suave, por la intimidad. Y uno de esos momentos es a las 3 a.m. Primero Reyes 19, 11, 12 nos presenta una escena poderosa. El profeta Elías, perseguido, angustiado, escondido en una cueva, quiere escuchar a Dios. Y dice el texto: y he aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios, no en el ruido, no en lo evidente, no en lo espectacular, sino en lo íntimo, en lo profundo, en el susurro. Ahora quiero que pienses,
¿Qué otro momento del día es tan silencioso, tan íntimo, tan apartado del bullicio, como las 3 de la madrugada, cuando todos duermen, cuando no hay autos pasando, cuando no hay teléfonos sonando, cuando no hay redes sociales distrayéndote, solo tú y Dios? Es el momento perfecto para que Él te hable, pero no con gritos, no con truenos, sino con esa voz que solo se percibe cuando el alma está en silencio, cuando el corazón está en espera, cuando el espíritu está despierto. Muchos creyentes se quejan de no escuchar a Dios, pero lo buscan en medio del ruido, en medio del estrés, en medio de agendas llenas y mentes sobrecargadas. Dios a veces te despierta a las 3 a.m. no para inquietarte, sino para hablarte, porque Él sabe que en ese momento no hay interrupciones y que si tú te levantas, si tú decides orar, si tú decides abrir la Biblia o simplemente estar en su presencia, Él te va a hablar. Quizá no con palabras audibles, quizá no con visiones espectaculares, pero sí con revelaciones internas, con discernimiento, con paz, con sabiduría que no tenías antes. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada». ¿Sabes cuándo es un excelente momento para pedir sabiduría? A las 3 a.m., cuando Dios te despierta y tú decides responder. Y aquí está lo más poderoso. Muchas veces ese susurro no será solo para ti, será para alguien más. Será una palabra que debes compartir, un consejo que darás, una decisión que cambiará tu futuro, un discernimiento que evitará un desastre. Es por eso que Dios no elige a cualquiera para hablarle en esas horas. Elige a quienes considera sensibles, a quienes ya han demostrado que no se guían solo por la emoción, sino por el espíritu. Y si tú has llegado hasta aquí escuchando estas palabras, es porque Dios te considera uno de ellos. Cuando Él susurra, es porque confía que tú puedes oírlo. Y cuando Él te despierta, es porque hay un mensaje específico esperando ser entregado a tu alma. Así que la próxima vez que abras los ojos a las 3 a.m., no busques el celular. No pongas excusas, no digas, es insomnio. Di, habla, Señor, que tu siervo escucha. En el siguiente bloque vamos a descubrir por qué muchas de las visiones y sueños proféticos en la Biblia sucedieron en la madrugada. Y cómo eso se conecta contigo hoy. La hora de las visiones y los sueños proféticos no es casualidad, no es un número místico, no es solo una curiosa coincidencia. La madrugada ha sido históricamente la hora sagrada de las revelaciones. Y esto no es superstición, es escritura. Cuando examinamos la Biblia con detenimiento, descubrimos un patrón divino. Dios habla a su pueblo en la noche, en sueños, en visiones, en encuentros sobrenaturales mientras todo está en calma. Mira lo que dice Job 33, 14, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Lo viste? Dios habla. Cuando los ojos naturales se cierran, cuando el alma está más receptiva, cuando la carne está débil y el espíritu más libre para escuchar. Y si el Señor te está despertando a las 3 a.m., puede ser porque te está tratando de revelar un consejo, una instrucción, una advertencia, una visión del futuro, un sueño que no es producto de tu mente, sino del espíritu. Veamos algunos ejemplos. José, el esposo de María. A este hombre justo, Dios no le habló por medio de un ángel en la calle, ni en una sinagoga, ni durante un culto. Le habló en un sueño. Mateo 1:20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y no fue una vez, fueron varias. Cada sueño traía una instrucción divina. Recibe a María, huye a Egipto, regresa a Israel
¿Y cuándo ocurrían estos sueños? En la noche, en lo íntimo, en la hora donde todo estaba quieto, pero el cielo estaba en movimiento. Samuel, el niño profeta, ¿recuerdas cómo comenzó el ministerio de Samuel? 1 Samuel 3:4 nos narra: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo, y el Señor llamó a Samuel. ¿Te das cuenta? Dios no esperó a que fuera de día, lo llamó de noche, lo despertó, y no una sola vez, sino 3 veces, hasta que el pequeño comprendió que quien lo llamaba era Dios. Y ahí se activó el profeta, ahí se liberó su destino. ¿Y si eso es lo que Dios está tratando de hacer contigo? ¿Y si ese despertar a las 3 a.m. es una activación profética, una convocatoria celestial para que dejes de vivir como un simple creyente y empieces a vivir como un instrumento del Espíritu? Lo más impactante es que muchas personas ignoran estos llamados nocturnos. Apagan la alarma del alma, se dan la vuelta en la cama y vuelven a dormir. Y con eso apagan su oportunidad de ver, de oír, de entender, pero tú no. Tú estás aquí escuchando este mensaje y eso quiere decir que el cielo aún está intentando revelarte algo. Lo que ocurre a las 3 a.m. no es solo un fenómeno físico, es una puerta espiritual, una ventana de revelación donde Dios busca comunicarse con los que tienen la lámpara encendida. Y quizás tú eres uno de ellos. En el próximo bloque vamos a entrar en uno de los misterios más inquietantes. ¿Por qué las fuerzas espirituales negativas también se mueven a esa hora? ¿Y cómo puedes discernir si es Dios quien te está despertando o si es un ataque espiritual intentando perturbar tu descanso? La hora de la guerra espiritual. Es necesario que lo digamos con claridad. A las 3 a.m. no solo se despierta el alma, también se agita el mundo espiritual. Porque si bien es cierto que Dios habla en la noche, también es cierto que las tinieblas se aprovechan del mismo silencio para operar. La madrugada, especialmente entre las 3 y las 4 a.m., ha sido considerada por muchos intercesores y estudiosos como la hora cuarta de la noche. El momento en que los demonios se levantan para atacar, susurrar, oprimir y sembrar angustia. ¿Has sentido a veces una presión en el pecho al despertar en esa hora? Una ansiedad repentina, pesadillas que parecen reales, o un susurro de culpa o miedo que aparece sin motivo? No lo ignores, porque la Biblia dice que nuestro enemigo es real y opera en las sombras. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las tinieblas de este siglo no se manifiestan con luces y ruido, se mueven en la oscuridad, en la soledad de la madrugada, cuando la mayoría duerme y pocos velan. Pero aquí está la clave. No todos los que despiertan a las 3 a.m. son víctimas. Algunos son soldados. Soldados que el Espíritu Santo despierta para interceder, para cubrir su casa en oración, para pelear batallas espirituales en favor de sus hijos, su familia, su nación, para romper cadenas invisibles con palabras de fe. La madrugada es un campo de batalla, pero también es un campo de entrenamiento. Y si Dios te despierta a esa hora, no es para que temas, es para que pelees. Mira lo que hizo Jesús en la hora más oscura. En Lucas 22, 39, 46, encontramos a Jesús en Getsemaní, en la noche, clamando al Padre, mientras sus discípulos dormían. Y cuando los encuentra dormidos, les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él sabía lo que venía. Sabía que la batalla espiritual se libraba primero en la oración, no en el combate físico. Jesús oró con tanta intensidad que su sudor fue como gotas de sangre. Y tú
¿Cómo reaccionas cuando el Señor te despierta a las 3 a.m.? ¿Te das la vuelta para dormir de nuevo? ¿O te levantas como un centinela que sabe que algo está ocurriendo en el mundo invisible? El enemigo no ataca a cualquiera, ataca a los que tienen algo que destruir. Y si te está perturbando a esa hora, es porque teme lo que puedes llegar a ser si te levantas en oración. Pero aún más profundo que eso, es que muchas veces es Dios quien permite el despertar, para enseñarte a vencer en medio de la opresión, porque quien aprende a pelear en la noche, será imparable en el día. Y aquí viene algo poderoso. Muchos testimonios de sanidad, liberación y rompimiento espiritual han ocurrido cuando alguien decide obedecer ese llamado y clama a Dios justo en ese horario. A las 3 a.m. el cielo escucha con atención, porque son pocos los que están despiertos, y más aún los que están despiertos espiritualmente. Así que la próxima vez que despiertes en esa hora, no preguntes, ¿por qué me despierto?, sino, ¿para qué me está despertando Dios? Quizás no sea un ataque, quizás sea una asignación divina, y si la obedeces, puede ser usado para cambiar tu vida, tu casa, tu destino. En el próximo bloque vamos a entrar a uno de los momentos más asombrosos registrados en la Biblia, donde alguien fue despertado por Dios en la noche para recibir una revelación que cambió el rumbo de su vida y de una nación entera. El llamado nocturno de Samuel Hay, momentos en la vida donde lo que parece ser una simple interrupción del sueño es en realidad una convocatoria divina. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con un niño llamado Samuel. Este relato lo encontramos en 1 Samuel 3:1-10. Samuel era apenas un niño que servía en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Y una noche, cuando todo parecía tranquilo, una voz lo despertó. ¡Samuel! Él pensó que era Elí llamándolo y fue corriendo a donde estaba su mentor. Pero Elí le dijo, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto se repitió 3 veces. 3 veces una voz interrumpió su sueño. 3 veces un niño se levantó, confundido, pero dispuesto a escuchar. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que Samuel no conocía aún la voz de Dios, pero Dios ya lo conocía a él. Tal vez tú también te has sentido así. Despiertas en la madrugada, sientes que hay algo que te inquieta. No entiendes por qué, ni de dónde viene ese impulso, pero sabes que no es casualidad. Quizás no reconoces aún la voz de Dios, pero Dios ya te reconoció a ti. Porque no llama a cualquiera, llama a quien ha sido separado. Y en la tercera vez, Elí entendió lo que estaba ocurriendo. Era Dios, era el creador del universo, llamando a un niño, y le enseñó a responder de la siguiente manera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Amado hermano, amada hermana, ¿te imaginas lo que puede suceder si tú también adoptas esa actitud? Si en lugar de resistir el despertar a las 3 a.m., dices, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», y si ese despertar fuera la antesala de una palabra que transformará tu destino. Porque después de ese momento, Samuel nunca más volvió a ser el mismo. La Biblia dice en 1 Samuel 3:19, «Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras». ¡Qué poderoso! Porque eso significa que cuando Dios te despierta en la noche, no es para una conversación casual. Es para entrenarte, enviarte y respaldarte. A veces Dios no espera a que salgas de tu rutina diaria para hablarte. Él interrumpe la rutina, te saca del sueño para sembrar un destino. Lo que pasa a las 3 a.m. no es solo una interrupción, es una señal. Y como Samuel, quizás lo que te falta es aprender a reconocer su voz, no la voz del miedo, ni la del cansancio, ni la de la duda, la voz de tu Padre,
Y si aprendes a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, puedes recibir palabras que no caerán jamás. Palabras que se cumplirán, palabras que edificarán tu casa, palabras que abrirán puertas que han estado cerradas por años. Hoy, Dios te recuerda que Él aún llama en la noche, y puede que seas tú quien Él ha elegido para recibir su mensaje. En medio del silencio, en el siguiente bloque vamos a ver qué sucedió cuando un hombre de Dios fue despertado por una visión en la noche que no solo cambió su vida, sino que rompió las barreras de la religión y abrió la salvación a toda la humanidad. La visión nocturna de Pedro, el rompimiento de estructuras humanas. Hay despertares que no solo cambian una vida, cambian generaciones, rompen estructuras, destruyen barreras levantadas por el hombre, no por Dios. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el apóstol Pedro, en una hora insólita, en un momento inesperado, pero completamente planeado por el cielo. El relato lo encontramos en Hechos 10, 9, 16. Pedro subió a orar a la azotea alrededor del mediodía, pero entró en un profundo éxtasis. Y en ese estado espiritual, Dios le mostró una visión. Vio el cielo abierto y algo semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Dentro de ese lienzo había animales de toda clase, incluso aquellos considerados impuros por la ley judía. Y una voz celestial le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, fiel a su tradición religiosa, respondió, «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Pero entonces la voz de Dios tronó con poder. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro». Esto se repitió 3 veces. 3 veces Dios le dio una misma instrucción. 3 veces lo sacudió en su estructura mental. 3 veces lo despertó, pero no del sueño físico, sino del religioso. Hermano, hermana, ¿cuántas veces Dios te ha querido mostrar algo más profundo, más radical, más libre, pero estás aferrado a lo que siempre has creído? Pedro era un hombre de fe, un discípulo cercano de Jesús, pero aún así tenía áreas de su mente que no estaban alineadas al corazón de Dios. Y ese despertar no fue casual. Dios le estaba preparando para algo mucho más grande. Un centurión romano llamado Cornelio, también guiado por Dios, lo estaba buscando. Un gentil, alguien que Pedro jamás habría considerado digno de recibir el Evangelio. Pero esa visión nocturna, ese lienzo, esas palabras, fueron la clave para romper con años de tradición limitante. Dios lo estaba preparando para ir a la casa de Cornelio y liberar la salvación a los gentiles. ¿Lo ves? Ese despertar no solo era para Pedro, era para abrir una puerta al mundo entero. Y tal vez el motivo por el que Dios te despierta a las 3 a.m. es porque hay algo en ti que necesita ser renovado. Una idea, una tradición, un miedo, una forma de ver las cosas que está impidiendo que la plenitud de su propósito fluya en tu vida. Quizás Dios quiere mostrarte que estás limitando tu llamado, limitando tu fe, limitando el amor que puedes dar y las almas que puedes alcanzar. Y en ese silencio de la madrugada, Él te muestra un lienzo. Te habla palabras que rompen y te prepara para que vayas a lugares que nunca pensaste, a hablar con personas que jamás imaginaste y a vivir cosas que humanamente no puedes explicar. Pedro tuvo que pasar por ese proceso, y tú también, porque lo que Dios tiene para ti no cabe en tus estructuras mentales, no cabe en tus horarios, ni en tus conceptos humanos, solo cabe en el Espíritu, y por eso te despierta, porque quiere que abras los ojos, pero no los ojos físicos, los del alma.
Y cuando lo hagas, vas a ver lo que Pedro vio, un lienzo del cielo descendiendo con una instrucción, una voz clara y una dirección divina que cambiará tu historia y la de muchos otros. En el siguiente bloque, descubriremos lo que ocurre cuando un profeta de Dios es inquietado en la noche con una revelación que determina el destino de todo un imperio. Una historia que te va a mostrar cómo lo que vives en secreto puede sacudir los tronos de este mundo. El sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Revelaciones que transforman imperios. Hay noches que no son solo noches, son campanas del cielo tocando en la tierra. Son ecos proféticos de algo que está por ocurrir. Son despertares espirituales en cuerpos dormidos. Y eso fue lo que vivió el rey Nabucodonosor, un hombre poderoso, un emperador temido, pero en lo profundo, un alma inquieta. En Daniel 2, la Biblia nos revela que Dios perturbó el sueño del rey. Lo despertó con una visión tan impactante, tan intensa, que su espíritu no pudo hallar descanso. Tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel 2:1. ¿Te das cuenta? Un rey con todo el poder, humano pero incapaz de dormir en paz. ¿Sabes por qué? Porque el cielo lo estaba llamando a rendirse. Este sueño no fue uno cualquiera. Fue un mensaje divino envuelto en símbolos, una revelación oculta que ningún sabio del reino podía descifrar. Fue entonces cuando apareció Daniel, un joven lleno del Espíritu de Dios, un hombre de oración, de sensibilidad, alguien que sabía lo que significaba ser despertado por Dios en la noche. Y mientras todos estaban confundidos y desesperados, Daniel hizo algo diferente. Entonces Daniel fue a su casa e hizo saber lo que pasaba a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Daniel 2:17-18. ¿Lo ves? Antes de correr al rey, antes de ofrecer una respuesta, Daniel fue a la presencia de Dios y en la intimidad de la noche. Mientras el mundo dormía, Dios le reveló el sueño y su interpretación. Una estatua gigante hecha de distintos materiales que representaban los imperios del mundo y una piedra cortada no con mano humana que destruía la estatua y se convertía en un gran monte que llenaba toda la tierra. Una profecía del reino eterno de Dios. Todo eso revelado en una noche, en un despertar. ¿Entiendes ahora por qué Dios te despierta a las 3 a.m.? No es insomnio, no es casualidad, es una cita divina. Dios quiere mostrarte cosas ocultas, verdades que no están en libros, direcciones que ningún GPS puede darte, llaves que abren puertas de destino. Así como Daniel recibió la interpretación que cambiaría su posición, su futuro y el corazón del rey, tú también puedes recibir esa palabra en lo secreto, esa visión, ese discernimiento que no solo afectará tu vida, sino que impactará a quienes te rodean. Hermano, hermana, no menosprecies tu despertar, porque lo que puede parecer una interrupción en tu sueño es en realidad una intervención del cielo. Dios está buscando personas como Daniel, que escuchen, que oren, que se alineen y que respondan al llamado nocturno. La madrugada no es tiempo perdido, es tiempo profético. Y quien aprende a escuchar en la noche, verá con claridad durante el día. En el próximo bloque, veremos cómo un joven fue despertado por una voz que jamás había escuchado antes. Y esa voz no solo lo llamó por su nombre, lo posicionó para convertirse en profeta de naciones. Una historia que nos revelará cómo el llamado de Dios puede llegar en el silencio de una habitación y aún así resonar por generaciones. Samuel y la voz en la noche, el llamado que cambia el rumbo de una vida. Hay despertares que no nacen del ruido, sino del susurro divino. Hay noches en las que Dios no grita,
pero llama por tu nombre. Y cuando Él pronuncia tu nombre, todo tu ser tiembla, aunque el mundo siga durmiendo. Eso fue lo que ocurrió con un niño llamado Samuel, un niño consagrado al Señor desde el vientre de su madre, un niño que vivía en el templo, pero que aún no conocía la voz de Dios, hasta que, una noche, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. 1 Samuel 3:4. Pero Samuel pensó que era Elí, el sacerdote. Fue corriendo hacia él. 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Elí, al fin, entendió. Es Dios quien te está llamando. Entonces le dijo, si te llamare de nuevo dirás, habla Jehová que tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Y fue así en esa madrugada, en la quietud del templo, que Dios habló directamente a Samuel por primera vez. No fue una voz genérica, no fue una revelación vaga, fue una palabra personal, clara, seria y transformadora. A partir de esa noche, Samuel ya no fue el mismo. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. ¿Lo ves? Dios despierta a los suyos en la noche, porque en la oscuridad se agudiza el oído, porque en el silencio Él puede hablarte con poder. Hay quienes menosprecian esos despertares, pero los que tienen el corazón como Samuel, los que dicen, habla Señor que tu siervo oye, descubren un destino que jamás imaginaron. Y quizás tú estés viviendo lo mismo. Quizás estás siendo despertado no por una alarma, sino por una urgencia celestial. Quizás has sentido que algo te llama, que algo te inquieta, que algo dentro de ti te dice que debes orar, que debes buscar, que debes escuchar. Y es que hay una voz que te está llamando, una voz que quiere levantarte, una voz que quiere posicionarte, una voz que quiere romper el silencio de tu alma y hacerte profeta de tu generación. Samuel era solo un niño, pero Dios no esperó a que fuera grande. Dios no esperó a que estuviera listo a los ojos de los hombres. Dios lo despertó cuando nadie lo esperaba, porque los llamados de Dios no siguen la lógica del tiempo humano. Hoy puede ser tu noche. Esta madrugada puede ser el inicio de un nuevo capítulo, el punto de giro, el instante en el que tu historia cambia para siempre. ¿Estás dispuesto a decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo oye? Si es así, prepárate, porque Dios no llama para entretener, Dios llama para enviar, transformar y usar. Y cuando Dios te llama, nunca más vuelves a dormir igual. En el próximo bloque, te mostraré cómo una mujer fue interrumpida en 1902, en plena noche, por una visión celestial que la sacudió hasta los huesos. Una experiencia que desveló una realidad espiritual invisible y la urgencia del cielo por despertarnos del letargo espiritual. El despertar de la mujer de visión, cuando Dios muestra lo invisible. Hay momentos en la vida en que los ojos físicos ya no bastan, momentos donde lo natural no tiene respuestas, donde lo que sentimos no se ve, pero se impone con fuerza, y es ahí donde Dios rompe la barrera de lo visible para revelar lo que está detrás del velo. Y fue precisamente eso lo que le ocurrió a una mujer anónima, una creyente sencilla, pero sensible, que una madrugada fue sacudida por una visión que no pudo ignorar. Su historia no está en los libros bíblicos, pero ha sido contada una y otra vez entre creyentes que viven experiencias místicas y profundamente espirituales. Y su testimonio se ha convertido en eco de muchos. Ella se despertó exactamente a las 3:00 a.m. No por insomnio, no por dolor físico, sino por una presencia. Sintió un peso en el ambiente, un fuego en el pecho, una mezcla de reverencia y temor. Se levantó, fue al salón y mientras oraba en voz baja, una imagen se formó frente a sus ojos espirituales. Era como si el cielo se hubiera rasgado. Vio una ciudad dormida,
calles vacías, luces apagadas, y entre las sombras, espíritus oscuros caminando libremente, sembrando temor, llevando tristeza a hogares, tocando mentes con desesperación, susurrando mentiras a los que duermen. Pero en ciertos lugares había una luz. Eran casas donde alguien oraba, donde alguien velaba, donde alguien estaba despierto. En esas casas, esos seres no podían entrar, solo rondaban, pero no tocaban. Eran hogares sellados por la sangre del Cordero, y en medio de esa visión una voz le habló: levanta a los que duermen, despierta a los intercesores. El enemigo actúa en la noche, pero también lo hace el Espíritu Santo. Esa mujer jamás volvió a ver la madrugada de la misma forma. Comprendió que la noche no es solo para descansar, sino también para guerrear. A partir de entonces comenzó a levantarse en la madrugada, a orar por su familia, por su ciudad, por su nación. Y pronto comenzó a ver cambios. Su esposo, que no conocía a Dios, fue tocado por una palabra que escuchó sin querer. Su hijo, que luchaba con la depresión, empezó a encontrar paz en medio de la noche. Ella misma, que vivía con ansiedad, empezó a experimentar un descanso sobrenatural. ¿Por qué te cuento esto? Porque puede ser que tú también estés siendo despertado no por casualidad, sino porque formas parte de ese ejército de intercesores. Quizás Dios te está llamando a velar por otros, a cubrir tu casa en oración, a detener ataques del enemigo con tu clamor silencioso, a ser un centinela en la oscuridad. La Biblia dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Isaías 62:6. Hay guardas celestiales, pero también hay guardas humanos, y tú puedes ser uno de ellos. Despertar a las 3 a.m. puede parecer una interrupción, pero a veces es una designación celestial. No ignores esas señales, no desprecies esos toques suaves en tu espíritu. Dios sigue llamando a los que tienen ojos para ver y oídos para oír. En el siguiente bloque veremos cómo Jesús mismo nos enseñó el valor de la vigilancia nocturna y por qué las horas más oscuras pueden ser las más sagradas. Jesús en Getsemaní. El clamor en la noche que sostiene el día. La noche tenía un silencio extraño. El cielo estaba más oscuro de lo habitual. Las estrellas parecían haberse escondido, y en un rincón del huerto de Getsemaní, el Salvador del mundo lloraba. Sí, Jesús lloró, sufrió, tembló. Y fue precisamente de noche, cerca de las 3 de la mañana, que su alma fue sumergida en la mayor angustia que cualquier ser humano haya conocido. La Biblia dice en Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no solo sabía lo que venía, él sentía el peso de lo que cargaría, el pecado de toda la humanidad. Tus errores, tus dolores, tus traumas, tus noches sin dormir, todo eso lo cargó él. Y lo sintió primero en la madrugada. ¿Por qué no esperó a la mañana siguiente? ¿Por qué no fue al templo? ¿Por qué eligió la noche, la soledad y el frío del huerto? Porque la noche es el escenario de las batallas más espirituales. Mientras sus discípulos dormían, Jesús guerreaba. Mientras el mundo reposaba, el cielo y el infierno lo miraban, y en medio de su angustia, Jesús clamó, sudó sangre y aún así se sometió. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te das cuenta? Hasta Jesús necesitó una hora secreta con el Padre, un espacio de intimidad donde pudiera desnudar su alma, donde pudiera llorar sin reservas, donde pudiera rendirse para levantarse después con fuerza sobrenatural.
Y aquí está la conexión con tu vida. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó velar en la madrugada, ¿cuánto más tú y yo? Quizás cuando Dios te despierta a las 3 a.m., no lo hace solo para que ores por los demás, sino para que te derrames ante Él, para que le cuentes lo que nadie sabe, para que sueltes lo que cargas desde hace tanto, para que tomes fuerza para la batalla del día que viene. El Getsemaní de Jesús fue un antes y un después. Lo mismo ocurre contigo. La noche del quebrantamiento precede a la mañana de la resurrección. Jesús salió de ese huerto entregado. Lo arrestaron, lo golpearon, lo crucificaron, pero también resucitó. Y esa fuerza empezó a las 3 a.m., cuando estaba solo, llorando, pero orando. Quizás tú también estás viviendo tu Getsemaní, pero no estás solo. Dios está ahí, en ese silencio, en esa habitación oscura, en esa almohada mojada por lágrimas que nadie ve. Y así como con Jesús, la gloria vendrá después. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a descubrir el poder profético de las vigilias y cómo muchas de las mayores manifestaciones de Dios en la historia de la humanidad ocurrieron cuando todos dormían. Solo los que velaban las vieron. La vigilia de los centinelas, cuando Dios habla en el silencio. El reloj marcaba las 3:00 a.m. y el campamento entero dormía. Todos, menos unos pocos. Los centinelas, hombres despiertos, con ojos abiertos, en alerta, no por miedo, sino por misión. En los tiempos bíblicos, los centinelas eran los que velaban en la noche, puestos estratégicamente para guardar al pueblo mientras descansaban. Se turnaban por vigilias, y la tercera vigilia, conocida como la del canto del gallo, aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, era considerada una de las más críticas, porque es justo en ese momento cuando el enemigo aprovecha la debilidad del cuerpo, y cuando Dios elige hablar a aquellos que están atentos. Isaías 21:6 dice: «Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea». ¿Lo entiendes? Dios necesita centinelas, hombres y mujeres que estén despiertos, no solo físicamente, sino espiritualmente, almas sensibles a su voz en la noche, dispuestas a interceder, a clamar, a discernir lo que viene, y quizás por eso tú has sido despertado a las 3 a.m. No es insomnio, no es casualidad, es un llamado para vigilar por tu casa, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu nación. En Ezequiel 33:7, Dios le dice al profeta: «A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Cuando oigas palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte». ¿Te das cuenta? Los centinelas eran los primeros en oír la voz de Dios, no los sacerdotes, no los líderes, los despiertos en la madrugada. Y es que la madrugada es un campo espiritual sensible, donde el alma está desnuda y el Espíritu Santo susurra revelaciones profundas. Dios no busca multitudes, busca corazones dispuestos, personas como tú que aunque cansadas se levantan, que aunque no entienden todo, obedecen, que aunque tiemblan, oran. Y en ese acto de levantarte mientras otros duermen, estás escribiendo un legado espiritual, estás cerrando puertas al enemigo, estás liberando bendiciones sobre generaciones que aún no nacen. No subestimes ese susurro que te despierta, no ignores esa inquietud, no desprecies ese momento. Es Dios llamándote al lugar secreto. Es Dios confiándote cosas que no revelará a otros. Es Dios haciéndote partícipe de su plan eterno. Te ha escogido como centinela, porque sabe que puedes ver lo que otros no ven, porque sabe que puedes resistir cuando otros caen. Y ahora quiero que veas esto con el corazón abierto, porque la penúltima revelación de este estudio, que compartiré en el bloque final, es una verdad poderosa que podría desbloquear la bendición que llevas años esperando. Una verdad oculta.
que solo entienden los que se mantienen firmes hasta el final. ¿Y tú? Has llegado hasta aquí por diseño divino. Es momento de cerrar esta revelación con una palabra que marcará tu vida. El último llamado a los que Dios despierta en la madrugada. Llegaste hasta aquí. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es poca cosa, porque muy pocos llegan hasta el final. Muy pocos tienen el corazón encendido y la fe dispuesta como tú. Muy pocos escuchan hasta que el Espíritu termina de hablar. Y tú lo hiciste. Permíteme decirte algo con el alma. Eres parte de los elegidos que Dios está levantando como centinelas espirituales en este tiempo. El hecho de que hayas sentido en tu corazón seguir viendo este video hasta el final quiere decir que Dios te está llamando a una vida diferente. Una vida de propósito, de profundidad, de revelación, de batalla y de victoria. Quizás hasta hoy habías visto ese despertar a las 13:00 AM como una molestia, como un misterio. Pero ahora sabes, es un privilegio, es un honor, es una misión. Dios te está entrenando en la oscuridad para usarte en la luz. Te despierta cuando todo está en silencio, porque quiere que aprendas a escuchar su voz más que cualquier otra. Y si has sentido que este video fue una respuesta directa del cielo para ti, es porque lo fue. Dios te está diciendo, no estás solo, no estás loca, no estás confundido, te estoy llamando. Ahora te pido una señal. Sí, una señal para que yo, como siervo del Señor, pueda saber cuáles son los corazones que han sido tocados hasta lo más profundo. Quiero que comentes abajo la frase, Dios me despertó y ahora sé por qué. Esa frase marcará tu compromiso. Esa frase será tu sello. Esa frase me mostrará tu nombre. Y cuando la vea, oraremos por ti, por tu casa, por tu propósito. Porque no solo estás viendo un video, estás participando de un movimiento espiritual. Ahora escúchame con atención. Si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. No lo pienses más, porque este canal no es solo un canal, es una iglesia virtual para muchos que no tienen una cerca. Es un refugio, es una llama que mantiene el espíritu encendido en medio del caos. Suscribirte a este canal es como construir un altar en tu casa. Es como dejar encendida una lámpara de aceite que nunca se apaga. Es levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de los guerreros de la madrugada, de los que velan, oran y escuchan. También te pido que compartas este video con al menos una persona. Hazlo por amor, hazlo por obediencia. Hazlo porque quizás esa persona también ha sido despertada a las 3:00 AM y no sabía por qué. Y tú podrías ser el instrumento que Dios use para abrirle los ojos. Ahora, quédate un momento más. Cierra los ojos, respira profundo. Y mientras suena esta música de fondo, dedícale unas palabras al Señor. Dile gracias por haber hablado. Dile que estás dispuesto. Dile que la próxima vez que Él te despierte, te encontrará de rodillas y con el corazón ardiendo. No pauses este video aún. Quédate unos minutos en silencio. Este instante es santo. Aquí, Dios también habla. Gracias por ser parte. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio y recuerda, las 3 de la mañana ya no serán lo mismo. Ahora sabes por qué Él te despierta y lo que harás con eso puede cambiarlo todo. Quédate ahora unos minutos. En quietud, siente la presencia, adora en lo secreto. El Espíritu aún está obrando.